palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Buenos días para quienes no logré saludar. ¿Cómo me les ha ido? Bien. Bueno, me encanta que puedan estar bien, que estemos retomando este nuevo año con mucha esperanza en el Señor. Y este es el momento que tomamos cada 8 días antes de la exposición bíblica para someter nuestros corazones al Señor, a su palabra. Ustedes saben que nosotros llegamos a este lugar con muchas cosas, con temores, con expectativas, con ambiciones, con miedos. Y esas cosas no nos dejan escuchar, no nos dejan atender. Por eso tomamos este tiempo para suplicar al que tiene poder para hacer muchas cosas en nuestras vidas y poder someternos a Él en un momento de oración y suplicarle a cada uno de nosotros que Él nos dé a través de su palabra lo que necesitamos. La renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, para que el Evangelio de Jesucristo sí florezca en nuestras vidas, ¿cierto? La idea es esa, que no se quede solamente en que yo asisto a una iglesia y yo soy buena persona. Ser buena persona es bien, pero es mejor ser una nueva persona, como lo hace Jesucristo. Entonces, bueno, ahí tomemos tiempo cada uno en silencio delante del Señor. A todas y a todos los invito ahí en silencio y de manera personal a orar al Señor y acercarse a Él. Nosotros somos tan frágiles, estamos tan necesitados, hay tantas miserias que acompañan nuestra experiencia humana. Pero el Dios que adoramos es rico en misericordias. Hoy no será diferente. Habla con tu Dios. Dile que te deje ver, a Jesucristo, su Hijo. Y que te dé confianza en Él. Y aquí estamos, Padre nuestro, delante de ti. Felices por la esperanza que tú nos das. Las alegrías que nosotros traemos a nuestra vida son tan frágiles, Señor. Dependen de la salud, dependen de la plática en el banco, dependen de vernos libres de problemas. Ese bienestar es tan simple, tan insulso. Pero el gozo que tú traes, Señor, la esperanza con la que tú revistes la vida humana, es la que nosotros necesitamos. Yo los necesito tanto. Es la que te pido, Señor, que traigas a través de tu palabra en esta mañana. Gracias por el privilegio de poderla escuchar, de poder tener una Biblia en español. Gracias por esos dones que nos has dado, Señor. Y te adoramos esta mañana a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros aquí en el Redil Laureles estamos felices siempre de reconocer en las personas que se están haciendo parte de nuestra vida en comunidad, reconocer los dones y los talentos que Dios ha traído a esta iglesia a través de ustedes, de sus vidas. Dones que necesitamos todos, y
pues esta mañana es algo así de ese tipo, porque vamos a escuchar a nuestro hermano John Mario exponer la palabra de Dios. No es la primera vez que lo hace aquí en el Redil Laureles, él ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero sí es su primera vez en este año, en el 2024. Predicaste antes que yo, hermano. Y estamos felices por John, entonces vamos a orar pues por él, por nosotros nuevamente, y vamos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, Padre querido, gracias por John Mario, por nuestro hermano, por tu hijo, por tu siervo, por el esposo, por el hijo. Gracias por todo lo que él es. En serio, Padre, gracias por lo que has traído a la iglesia a través de su vida. Y gracias por las formas en las que nosotros sí podemos ver a Jesucristo en él. Gracias por todo eso y te rogamos por nosotros para que la exposición de tu palabra, Señor, alumbre nuestro camino. Tanto necesitamos que alumbre nuestro camino. Te adoramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, todavía son días. Buenos días. También me faltó saludar a muchos. Entonces, bueno, que el Señor los bendiga. Qué bueno que estamos aquí nuevamente como familia, reunidos celebrando a nuestro Señor, celebrando lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cierto? Porque Él nos salvó a nosotros también para pertenecer a una iglesia, ¿cierto? A una comunidad, y es acá donde estamos. Entonces, qué bueno eso. Yo, mis hermanos, en esta mañana, pues, bueno, ya con razón no veo, me he puesto los ojos. En esta mañana, mis hermanos, quiero que reflexionemos en un texto que se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y mis hermanos, este capítulo nos narra el inicio del ministerio de Jesús. Y dentro de este contexto está la exposición de cómo Juan prepara el camino de Jesús. Luego se nos cuenta la historia de cómo el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Y de acá en adelante Jesús da inicio a la proclamación del Evangelio de Dios, como lo dice en el versículo 14. Y es en este escenario donde Jesús llama a unos pescadores a que se vuelvan pescadores de hombres. Luego Jesús reprende, hay una sanación de un hombre que tiene un espíritu inmundo. También una suegra que corre con mucha suerte y es sanada. Jesús toma un tiempo a solas para orar antes de salir de Galilea, predicando las buenas nuevas. Y por último, Jesús sana a un leproso. Y este es el texto en el que yo quiero que reflexionemos hoy. Capítulo 1, versículos del 40 al 45. Marcos 1. Mis hermanos, entonces les invito para que abran sus Biblias y me acompañen en la lectura. Dice así: un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Muy bien, mis hermanos, como les hablaba ahora, estamos en el contexto donde Jesús está proclamando el Evangelio de Dios.
El Evangelio, que son las buenas noticias para los desahuciados, para los enfermos, para los perdidos, los inmundos, los rechazados, los despreciados, para nosotros, para su iglesia, nosotros que necesitamos que se nos recuerde las buenas nuevas. Y tal vez tú has venido hoy con esta pregunta que fue con la que quise titular esta predicación. Tal vez en algún momento tú te has hecho esta pregunta o quizás hoy has venido haciéndote esta pregunta o llevas bastante tiempo con esta pregunta en tu cabeza. Y la pregunta es esta: ¿Dios sí se compadecerá de mí? ¿Dios sí se compadecerá de mí? Y en esta mañana quiero que reflexionemos en 3 ideas sencillas. Y la primera es la actitud que necesitamos, que la encontramos en el versículo 40. La segunda es: Jesús sí quiere tener compasión de ti, versículos 41 y 42. Y por último, un testimonio para los demás, versículos del 43 al 45. Muy bien, entonces, el primero, ¿recuerdan cuál es el primero? La actitud que necesitamos. Versículo 40. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Un leproso. Entonces, ¿qué es la lepra? Ustedes saben que aún hoy hay lepra, que existe la lepra. En Latinoamérica hay lepra. Brasil es uno de los países donde más lepra hay. En Colombia hay lepra. Pero entonces veamos, yo miré unos datos tomados de la Organización Panamericana de la Salud que dice: la lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, también conocida como bacilo de Hansen. El bacilo se produce muy despacio y el periodo promedio de incubación e inicio de los signos y síntomas de la enfermedad es aproximadamente de 5 años. Los síntomas iniciales son manchas claras u oscuras o nódulos en la piel que resultan en lesiones en la piel y pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Revísense a ver si tienen nódulos o manchas. Oiga, insensibilidad en la piel. De pronto uno calentando la arepita, pone la mano en la parrilla sin darse cuenta y se quema, pero como está insensible uno no se da cuenta y lo puede coger hasta lo profundo. Tremendo eso, insensibilidad. Cuando los casos no se tratan al inicio de los signos y síntomas, la enfermedad puede causar secuelas progresivas y permanentes que incluyen deformidades y mutilaciones, reducción de la movilidad de las extremidades e incluso ceguera. Tremendo esta enfermedad, ¿no? Y puede pasar mucho tiempo y que tú la tienes y después de varios años te puedes dar cuenta. A pesar de que la lepra no es una enfermedad altamente contagiosa, las personas que lo padecen, aún hoy en día, sufren actualmente de estigmatización y rechazo social. Tremendo, ¿no? El ser leproso tiene unas implicaciones físicas y sociales. Y como ya vimos, las implicaciones físicas que afectaban la piel, podría haber amputaciones, podría haber ceguera, etc. Socialmente, el leproso era una persona apartada de su familia, de sus amigos, de su comunidad religiosa. Y la idea es que esta persona debía verse como desarreglado, descuidado, abandonado y gritar. ¿Saben qué tenía que gritar él? ¿Sí saben? Inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara, para evitar que alguien se le acercara. Y yo leyendo esto y pensando en esas cosas, yo decía, hombre,
pesar este leproso y si se le acababa el mercadito y le daban ganas de ir al supermercado, ¿cómo hacía para entonces hacerse el mercadito? Era una persona que la gente lo rechazaba, era considerado impuro, indigno, socialmente las personas lo apartaban. Y saben que esto me acuerda a mí de cuando me hicieron el tratamiento para la tiroides. Ese tratamiento era con un yodo radioactivo. Yo tenía hipertiroidismo y es una condición de que el cuerpo, pues una de las cosas es que el metabolismo es acelerado y yo era más flaco todavía, imagínense. Y bueno, entonces este tratamiento hacía que yo tenía que estar apartado de las personas. Lo mínimo en que una persona podía estar cerca de mí era 1 metro. Entonces recuerdo que mi esposa, cuando me hacía la comida, ella me la subía al cuarto, la dejaba en el piso, ella se alejaba, yo tenía que ir por el plato, coger el plato, comer, terminaba, dejaba el plato ahí, entonces ya me alejaba, mi esposa regresaba, tomaba el plato, debía lavar muy bien los platos, debía lavar muy bien la cuchara, el vaso, y cuando entraba al baño, cuando iba al inodoro, debía vaciar varias veces el inodoro. En la ducha tenía que dejar la ducha correr varias veces. Saben que uno estar apartado, eso no es tan chévere. Saben que no es chévere ser inmundo. Y esto fue solo por 15 días. Imagínense en este leproso. Este leproso que era considerado una persona inmunda dentro de su comunidad. Pero ¿qué significaba ser inmundo? Y en los capítulos 13 y 14 de Levítico están contenidas las leyes de Dios con respecto a las enfermedades inmundas de la piel como la lepra. Y en su comentario a estos capítulos, R.C. Sproul nos dice: esta clasificación bíblica de enfermedad inmunda se basa principalmente en valoraciones espirituales más que higiénicas o médicas. El argumento clave para identificar una enfermedad de la piel como impura era si la piel estaba en estado de descomposición, lo que recuerda el principio espiritual de la muerte. Las llagas abiertas equivalían a impureza. Hay una muy cercana asociación de la inmundicia con la muerte, como lo muestra Levíticos 13, versículos 45 al 46. El leproso actuaba como una persona que estaba de luto. Debía llevar su cabeza descubierta. Este era enviado fuera del campamento por razones salubres y no por cuidar a Israel, sino porque Dios estaba en el campamento y la inmundicia, o sea, la muerte, debía separarse de la presencia de Dios, o sea, la vida. Y esto nos lo dice en Números capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y el Señor le dijo a Moisés: manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Ustedes echarán tanto a hombres como a mujeres. Lo echarán fuera del campamento para que no contamine su campamento donde yo habito en medio de ellos. Y así lo hicieron los israelitas y los echaron fuera del campamento tal como el Señor había dicho a Moisés. Así lo hicieron los israelitas. Miren, después de ver esto, después de ver este contexto, podemos entender lo que era ser un leproso en esa época. Y también podemos entender lo que esta persona estaba sufriendo. ¿O qué piensan ustedes? Cierto que lo sensibiliza más a uno con las personas con esta condición, sobre todo porque estaba rechazado y apartado, lejos de su familia, de sus amigos. ¿Con qué actitud se acercó este hombre a Jesús? Miren ahí en el versículo 41 y cuéntenme, ¿qué actitud ven ustedes en este leproso? ¿Con qué actitud se acercó él?
Con ruego, muy bien. Con humildad. ¿Qué más ven? De rodillas, exacto. Muy bien. Con humildad y fe. Humildad y fe. Este se aproxima a Jesús rogándole y arrodillándose. Está suplicando por su compasión. Y miren lo que le dice. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Lo que él le está diciendo, lo que este leproso le está diciendo realmente es, yo sé que tú puedes. Eso lo sé yo. Pero solo si es tu voluntad. Y la postura de este leproso da cuenta de su estado interior. ¿Cómo está su corazón? Porque él ruega arrodillándose y cae postrando, cae poniendo su cara en el suelo, así nos lo dice Lucas, porque él está reconociendo a quién le está pidiendo compasión, a quién le está rogando, reconociendo la grandeza y el poder de aquel al que le está suplicando, que si él quiere, lo puede limpiar. Y es muy seguro que este leproso conocía de todos los milagros que Jesús ya había hecho, porque dice que su fama se había extendido por toda Galilea. El leproso tenía fe en Jesús. Sabía que Jesús posee el poder para sanarlo. Y en Mateo el leproso le dice a Jesús, Señor. Y este apelativo seguro no era simplemente una expresión de respeto. Si no fuera así, no hubiera hecho la confesión que hizo al decirle, puedes limpiarme. Estaba seguro de lo que él lo podía limpiar. De lo que él no estaba seguro era si quería. Pero la actitud humilde del leproso es una actitud alcanzada por tal vez varios años de humillación, ocasionada por el dolor y el sufrimiento que esta enfermedad arrastra, la soledad, el desprecio. Y nuevamente esto me recuerda a otra cosa que viví por culpa de la tiroides. En mis momentos más críticos, a mí me gusta jugar mucho fútbol. Bueno, ya ahora por la edad ya no juego tanto, pero me gusta jugar mucho fútbol y en esa época me gustaba mucho más. Pero cuando yo jugaba un partido, pues yo sentía que ya no tenía fuerzas, ya no tenía las mismas fuerzas, que ya me cansaba más rápido, que ya no podía chocar con el contrario. Y la verdad, eso me daba como una rabiecita. Y una vez un hermano me invitó a jugar un desafío con los compañeros de trabajo de él. Y bueno, yo todo emocionado jugando y como era el desafío, había que hacer quedar bien a mi hermano, métale, yo cansado, pero yo me estaba haciendo reventar. ¿Saben cómo terminé ese partido? Sin mentirles, les voy a decir, ¿a cuántos de ustedes les ha dado un calambre a las 3 de la mañana? Esos que lo despiertan a uno bien dormido y con ese calambre. Pues les digo que a mí me dieron, sin exagerar, por ahí unos 7 o 10 calambres después de que terminé ese partido. Me empezó en este pie y los dedos del pie empezaban a doblarse así. Yo, ay Dios mío, yo me hacía masajes y yo era enderezándome los dedos y entonces por fin se me calmaba, pero que me cogía ya en este músculo. Yo, ay no, Dios mío, ¿qué es esto? Y me pasaba y luego la otra pierna y tin. Mejor dicho, sí, era como... No, hermano, nos dieron una pela. Oiga, ¿sabe cómo terminó yo? Terminé humillado. Yo terminé aburrido, humillado. Miren lo que dice Juan Calvino. Él nos dice, el conocernos a nosotros mismos va unido al conocimiento de Dios. La enfermedad, el miedo, el dolor nos dice que estamos en un mundo caído. Somos ignorantes, soberbios, perversos y corruptos. El darnos cuenta
de esto nos lleva a reconocer que solo en Dios hay verdadera sabiduría y exuberancia de todos los bienes. El conocer nuestra miseria nos empuja a desear la fortuna que hay en Dios. Pero para que lleguemos a desear a Dios, primero debemos sentir descontento de nosotros. Así me sentí yo, descontento conmigo. No, pero ¿qué es esto? De verdad que yo ya así no soy nada. Para desear la fortuna, los bienes que hay en Dios. Entonces, ¿cómo nos estamos acercando a Jesús? ¿Cómo te estás acercando a Jesús? Al que si quiere puede sanarte, que si quiere puede solucionar todos tus problemas, tu enfermedad, tus deudas, tu abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Al que si quiere puede tener compasión de ti. ¿Te estás acercando con fe? Si te estás acercando con fe, yo te aseguro que también te vas a acercar con humildad, reconociendo quién eres tú, un necesitado de compasión. La actitud que necesitamos para acercarnos a nuestro Salvador es una actitud que viene del corazón, más que una postura física, porque no todo el que se arrodilla y se postra recibe lo que está pidiendo. Un corazón con fe y humildad es la actitud correcta para rogar a Dios. ¿Y en qué estás poniendo tu fe? ¿En tu negocio? ¿Que este año sí va a dar los frutos esperados? O tal vez en ti mismo, que te vas a esforzar al máximo por lograr todas tus metas, para mejorar en todo. O tal vez en lo que dice el mundo, en lo que nos dice el mundo. A veces tenemos amigos o vecinos y nos dicen, ve, hay una persona que tiene un consultorio y vos vas donde él y él te hace unas cosas todas raras ahí, pero sabes que él te sana el alma y te sana el cuerpo y también te vende una medicina natural. Y hay que hacer esas cosas, hay que hacer ejercicio, hay que comer sanamente, hay que trabajar y esforzarse. Pero nuestra fe no está puesta en esas cosas. El leproso le dice con humildad, si tú quieres, si es tu voluntad, Señor. Y posiblemente nosotros no seamos sanados, no mejora tu economía o no regresa tu pareja. Pero ¿cuál va a ser la actitud? Humildad. Humildad. Si tú quieres, Señor, si es tu voluntad. Entonces, ¿cuál era esta primera idea? ¿Cómo la llamamos? La actitud que necesitamos. Ahora vayamos a nuestra segunda idea. Y escuchen esto. Ustedes que tal vez se han hecho esta pregunta, la pregunta con la cual titulamos esta predicación, ¿la recuerdan? ¿Y cuál es? ¿Será que Dios sí se compadecerá de mí? Y miren, Jesús sí quiere tener compasión de ti. Él sí quiere. Miremos los versículos 41 y 42. ¿Cómo dice alguien que lo lea, por favor? 41 y 42. Con voz fuerte. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó libre. Muy bien. Miren esa partecita donde
Y le dijo Jesús, ¿qué le dijo? Quiero, sé limpio. Y en el versículo 21 dice, movido, en el inicio dice, movido a compasión. ¿Saben qué es la compasión? Yo busqué dos definiciones, una en el diccionario y otra de un teólogo, escritor presbiteriano, Frederick Buechner. Y lo que dice el diccionario es sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Y la de este hombre, que fue la que más me gustó a mí, dice, la compasión es la capacidad de sentir lo que es vivir dentro de la piel de otra persona. Es saber que nunca podrá haber realmente paz y alegría para mí hasta que finalmente haya paz y alegría para ti también. Es más movido a las acciones, más al hacer, no quedarse simplemente en un sentimiento. Y el versículo 41, como les dije ahora, dice movido a compasión. Marcos es el único de los evangelios donde se nos cuenta esta misma historia que nos dice eso, movido a compasión. Y la traducción literal debería ser así, habiendo sido conmovido dentro de sí, en sus entrañas. Y es que la compasión de Jesús es dinámica porque se expresa en hechos. Y la Biblia registra en varias oportunidades esta expresión de Jesús, esta movención a hechos. Y una de esas la encontramos en Mateo 9, versículos 35 al 36, que dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. En esa ocasión Jesús alimenta a 5,000 personas y los ve a todos ellos abatidos, acongojados, y tuvo compasión de ellos. Mateo 18, 26 y 27 dice, entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Esta es la famosa parábola donde Jesús compara el reino de los cielos con un rey que va a pedir cuentas a donde sus siervos, y había uno que no tenía con qué pagarle. Y al ver que él iba a ser vendido, él y su familia, se postra rogando por compasión. Y es que son impresionantes todos los pasajes donde la compasión de Jesús es expresada en hechos de bondad. Jesús no se cansa de tomar las aflicciones de las personas como algo suyo. Nuestro texto está en el contexto donde Jesús proclama el evangelio de Dios y la manera en que lo hace es sanando a un leproso. A un leproso considerado inmundo. ¿Y tú estás afligido? ¿Estás endeudado? ¿Estás enfermo? Recuerda, Él sí quiere tener compasión de ti. Las buenas nuevas de Jesús las estaba recibiendo un pueblo que daba gran importancia a asuntos legales intrascendentes. Y los líderes de este pueblo sí que eran meticulosos en guardar estas leyes y tradiciones. Por esta razón las acciones de Jesús y Él mismo sobresalen en este contexto. El tocar a un leproso, eso no se podía hacer, la ley lo prohibía, esto no era común, al menos tocarlo de forma intencional. Jesús reprende a los líderes del pueblo, a los escribas y fariseos, porque es que Jesús da relevancia a las cuestiones que realmente tienen importancia en la ley: la justicia, la misericordia y la fe.
Y es que Jesús toma las angustias de los demás como sus angustias. Él ama con ternura e intensidad a aquellos que sufren y su ayuda la da de manera inmediata, como lo vemos en nuestro pasaje. Jesús, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace Jesús? Extiende su mano y lo toca. Él estaba tocando a una persona leprosa, a un inmundo, y según la ley, quien tocara a un leproso, ¿cómo quedaba? Contaminado y también considerado inmundo, pero con Jesús no pasa eso. Todo lo contrario. Quien se contagia de la pureza es el leproso. ¿Y por qué pasa esto? Porque es que Jesús está por encima de todo. Jesús está por encima de la enfermedad, de la muerte, del dolor, de las deudas. Es que Él es Dios. La lepra señala una condición física y social en este hombre. Y Jesús lo que hace es restaurar todos los aspectos de su vida. Y nosotros hoy mismo estamos disfrutando de la compasión de Dios al podernos reunir acá, compartir como iglesia, abrazarnos, cantar salmos al Señor, abrazarnos y consolarnos los unos a los otros, celebrando la resurrección de nuestro Señor, celebrando lo que Él ha hecho por nosotros. Y es que su toque nos santifica. Al tener fe en el Hijo de Dios, nosotros podemos estar seguros que Él tendrá compasión de nosotros. Las sanaciones de Jesús son inmediatas y completas. Miren, la suegra de Pedro fue sanada inmediatamente. Ella no esperó a que la fiebre se le pasara al otro día. El paralítico toma la camilla y se la pone al hombro y sale caminando inmediatamente y sin pecados. Y la mujer que toca el manto de Jesús siente como su cuerpo cambia en un segundo. Porque cuando Jesús te toca, te transforma instantánea y completamente. Y claro que necesitamos de la compasión de Dios, porque muchas de las cosas por las que estamos sufriendo hoy son consecuencia de nuestro pecado y de nuestras malas acciones. Pero la buena noticia para nosotros hoy es que Dios tiene compasión de nosotros, enviando a su Hijo para que tome el lugar que nosotros deberíamos ocupar en la cruz, para que Él cargue con nuestro pecado y nosotros seamos declarados justos. Y en estos versos vemos cómo Marcos nos está narrando un milagro hermoso. Un leproso inmundo es tocado por la persona más pura que ha pisado la tierra, y su toque lo hace limpio. Pero hay un milagro del que nosotros podemos pensar y decir que es el más hermoso, y es la muerte y su resurrección. Jesús venció la muerte, y por su triunfo es que nosotros también triunfaremos ante la muerte, la enfermedad, las deudas, la soledad. Porque ¿saben qué? Él sí quiere tener compasión de ti. Él sí quiere. Bien, mis hermanos, entonces la primera idea fue la actitud que necesitamos. La segunda idea, Él sí quiere tener compasión de ti. Y el tercero es un testimonio para los demás, versículos 43 y 45. Pero muy bien, hasta este punto entonces hemos visto cómo el leproso pide un milagro, Dios le concede este milagro de manera inmediata y completa. Jesús, luego de sanar al leproso, lo amonesta, lo despide y le dice que, ¿qué le dice? Vea, quédese calladito.
vea, calladito. Mejor dicho, leamos los versículos 43 al 45. Dice así: entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Un testimonio para los demás. Entonces Jesús lo toca, lo sana y le dice, va hermano, solo le va a decir esto, ya, calladito, calladito, no vaya a salir ahora corriendo a decirle a todo el mundo, que se vea, calladito. ¿Pero qué fue lo que hizo él? Mire, lo amonestó severamente y el verbo griego expresa una profunda emoción, incluso ira. Jesús no quiso que el leproso revelara quién y cómo fue limpiado. La razón o las razones de esta prohibición no se ven claramente en este texto, pero esta no es la única ocasión donde Jesús prohíbe que hablen de Él, que revelen su identidad. Versos antes vemos cómo Jesús sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo y le ordena a este que se calle ante las palabras de este espíritu que lo delataban como el Hijo de Dios. También está el capítulo 3, donde se nos dice que siempre que Jesús se encontraba con los espíritus inmundos, estos ahí mismo inmediatamente empezaban a decir, ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? Lo empezaban a delatar y Jesús les insistía que se quedaran callados, que no hablaran, que no dijeran nada. Y por último, ustedes recuerdan esta escena, esta historia donde Jesús está con sus discípulos y Él les pregunta, bueno, ¿y quiénes dicen, qué dice la gente que quién soy yo? ¿Y qué es lo que responde Pedro? Tú eres el Cristo. Y nuevamente Jesús les advierte con insistencia que no le digan a nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? Y una de las cosas que yo estuve investigando y es que esto es conocido como el secreto mesiánico. La manifestación de Jesús como el Mesías judío debía de ser de una manera discreta para que no se viera amenazado por la exaltación del pueblo, el plan de Dios de dar a su siervo a la muerte. Otra posible razón es que él no quería ser conocido únicamente como el obrador de milagros, sino como el que trae las buenas nuevas. Porque lo que trae la salvación es el mensaje de la palabra y el Espíritu Santo obra en los corazones de los pecadores. Y por último, el que este leproso hablara abiertamente de su milagro impedía que Jesús cumpliera con su tarea de proclamar el Evangelio con libertad a más personas. Impedía que muchas otras personas recibieran de su compasión. Porque miren lo que dice los últimos versículos. Como este leproso habló, ya impedía que Jesús entrara libremente a las otras ciudades. Impedía que muchas otras personas pudieran recibir de su bendición. Ya las personas tenían que ir a buscarlo donde estuviera Jesús. Y es que es el inicio del ministerio de Jesús, como les decía al principio. Y no es el tiempo de que sea conocido como el libertador de los judíos. ¿Y saben por qué? Porque sobre todo los judíos no estaban preparados para ese libertador. Ellos no tenían un concepto correcto de quién era el que los iba a venir a libertar. Finalmente el leproso queda sano y Jesús le dice que cumpla con lo que dice la ley, que se presente delante de los sacerdotes y ofrezca los sacrificios pedidos por Moisés.
Jesús le pide esto porque Él es cumplidor de la ley. Lo que no cumple son las tradiciones humanas que anulan la santa ley de Dios. Los sacerdotes recibirían testimonio de Jesús como alguien que cumple con la santa ley de Dios y que lo que hace Jesús solo lo puede hacer Dios. El leproso debía presentarse ante el sacerdote y cumplir con una ceremonia de purificación. Obviamente esta ceremonia no sanaba al leproso. Después de él ser sanado, se presentaba delante del sacerdote y el trabajo de él era hacerlo ceremonialmente limpia a la persona. Y entonces éste recuperaba su relación con el campamento, con su pueblo, y podía participar de las ceremonias religiosas junto con todo el pueblo. Pero nuevamente, él en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho. Imagínense en esa escena. Él es sanado y él empieza a mirarse. Ay, pero ve qué belleza. Ya no tengo nada. Ay, yo me voy a quedar callado. No, cierto que no. Uno sale corriendo. Uno, ay, no, mira, ya no tengo. No, pues que ya no estoy deformado. Ya no tengo esas heridas en la piel. Obviamente él salió corriendo a decirle a todo el mundo lo que habían hecho con él, cómo había sido sanado. Y seamos sinceros, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Ah? ¿Saben qué? Yo también hubiera hecho lo mismo que ese leproso. Yo hubiera salido corriendo y hablando a los cuatro vientos y yo también hubiera sapeado a Jesús. Claro que sí. Vea, ese fue el que me sanó y me lo hizo gratis. Como nos gusta a nosotros, ¿sí o no? Las cosas gratis. Y es que para mí, pero una de las cosas es que para mí fue difícil no pensar en condenar al leproso por lo que él había hecho. Porque yo dije, pero ¿cómo así? Hombre, este leproso pues es sanado por Jesús. Jesús lo sana y le dice que no vaya y le cuente a la gente, pero él que es lo primero que hace, va y sale corriendo a hablarle a todo el mundo. Este man sí es muy desobediente, no, qué desagradecido. Para mí fue difícil ver eso. Pero ¿saben qué? Es que Jesús le hace esa advertencia porque es que no era el momento de él ser conocido. Fue en ese momento, aplica para ese momento donde le advertía y advertía a los espíritus, y cuando él hacía esa advertencia es porque no era el momento. Miren lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué momento dijo Jesús esto? Después de la resurrección, después de que Él resucitó. Ahora sí, vayan, hablen y cuenten a los demás lo que yo he hecho, quién soy yo, y hagan discípulos. No se queden callados, cuéntenle a los demás. Mis hermanos, cuéntale a los demás cómo Dios a través de su Hijo te ha dado libertad, te ha sanado, cómo te ha ayudado a salir de los aprietos financieros, ha restaurado tu familia, cómo este año por fin te vas a casar y tú que pensabas que no lo ibas a poder hacer. Ay. Cuéntale a Dios cómo te ha ayudado. Cuéntale a los demás
Como Dios sí quiere tener compasión de los que se acercan con fe y humildad. Cuéntales cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha cambiado tu vida. Cómo ha cambiado tu corazón. Cómo tú eras antes una persona que no tenía fe, pero que hoy sí cree en el Hijo de Dios. ¿Y no creen ustedes que ese es el milagro más grande? Uno poder creer en Jesús, en su Hijo. Cuenta cómo Dios sí quiere tener compasión de los que se acercan con fe y con humildad. Mis hermanos, yo les invito a que oremos. Orémosle a nuestro Señor, compasivo, a nuestro Señor que sí quiere tener compasión de ti. Bendito Señor, en esta tarde ya, ¿cómo no alegrarnos en ti? ¿Cómo no alegrarnos en tu amor, en tu bondad, en tu compasión que es expresada en hechos? Que no es simplemente un sentimiento. Señor, tú te moviste a compasión por este leproso. Te mueves a compasión por nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu compasión. Señor, yo te ruego que estas palabras, sí quiero, no se nos olviden en los momentos de duda, en los momentos donde estemos pasando por la soledad y la aflicción, en los momentos donde no estemos encontrando la salida a las deudas. Recordar que tú has tenido compasión por aquellos que están sufriendo y que tu compasión la haces de una manera perfecta, total, instantánea. Bendito seas tú. Gracias por tu compasión por nosotros, por tu iglesia, esa compasión que mostraste en la cruz, ocupando el lugar que nosotros merecíamos, para poder tener comunión con nuestro Padre. Bendito seas tú, Señor, y alabado por siempre sea tu nombre. Amén, Señor. Hermanos, tomemos un momento ahí.